Cuando parecía que finalmente habíamos abandonado esa narrativa de cuanto peor mejor y cuanto mejor peor, vemos que el mercado nuevamente lo está poniendo de manifiesto como un riesgo latente a medida que van saliendo datos macro buenos, como los de las nóminas no agrícolas del pasado viernes. Sin embargo, el mercado sigue cayendo. Por lo tanto, estamos volviendo a ver nuevamente ese tipo de reacciones. No solamente eso, sino de hecho todo lo que estamos viendo en pantalla, que es un poco lo que vamos a estar comentando hoy. Hay varios puntos importantes, así que os animo a quedaros hasta el final para comentar pues toda la novedad, toda la actualidad y todo lo que deberíamos de tener en cuenta, no solamente de cara a esta semana, sino en adelante en general. Estamos viendo en pantalla una parte fundamental que de hecho ya la estuvimos comentando la semana pasada cuando lo titulábamos bomba de relojería, ¿no? Todo eso que estaba ocurriendo con la deuda corporativa. Pues démonos cuenta de lo que estamos empezando a ver ahora, que tiene bastante relación incluso con lo que comentamos la semana pasada. Es decir, seguimos viendo fisuras en el mercado que pueden llegar a suponer un riesgo muy importante. Por lo general, ya veremos si ahora se cumple o no se cumple, pero por lo general las quiebras siempre han sido un indicador importante, como ponemos en el título, de los diferenciales de crédito, sobre todo de alto rendimiento, de cara al largo plazo. ¿Qué estamos empezando a ver ahora? Si nos damos cuenta, en ese promedio móvil de 12 semanas, estamos viendo que las solicitudes de quiebra en Estados Unidos se encuentra ahora en el nivel de 17, que es de hecho el nivel más alto en 2 años. Lo tenemos justamente aquí. Creo que es bastante lógico de interpretar un poco este gráfico, ¿no? Tenemos que ir viendo, digamos, épocas recesivas y justamente como veíamos esos niveles altos, ahora no estamos en el mismo nivel, pero sí en el nivel más alto de los últimos 2 años, que además se acercaría bastante o iría en el mismo camino, en el mismo rumbo de esos niveles tan altos que también provocaron riesgos importantes en el mercado. ¿Qué significa todo esto? Pues entre otros muchos significados, significaría que los diferenciales de los bonos basura, es decir, los high yield, que es como estamos viendo justamente aquí la línea azul, podrían comenzar a repuntar o aumentar pronto, bastante pronto, a medida que la capacidad de estas empresas, sobre todo para pagar las deudas, se deteriora sustancialmente. Como decíamos, la semana pasada ya estuvimos hablando de esto y hablábamos del riesgo de la deuda corporativa y los posibles impagos que podían llegar a ocurrir. Entonces, sobre todo, hay que tener mucho cuidado con small caps, es lo que ponemos justamente en la parte de abajo. Esto probablemente es lo más importante, small caps que tengan alto endeudamiento, sobre todo viendo ahora que a lo mejor la Fed incluso dicen que puede llegar a subir tipos, aunque creo que son opiniones de analistas que siempre en toda narrativa tenemos opiniones divergentes e incluso opiniones externas. Lo que sí que está claro es que sobre todo tras los últimos datos macro que estuvimos viendo semana pasada, luego vamos a hablar de lo que esperamos esta semana, sí que es verdad que incluso las estimaciones han bajado, como lo tenía justamente por aquí, a niveles de 1,9. Es decir, esta imagen reflejaría que incluso el mercado, tras el dato del NFP del viernes, estaría esperando 1,2 recortes para este año. O incluso algunos hablan de una pausa constante. O sea que es un riesgo, sin duda, a todo este tipo de compañías que estamos hablando. Y a todo esto estamos hablando también de un dólar muy fuerte. O sea, el dólar, este tipo de dólar, cuando el dólar sube tantísimo, digamos, el riesgo se concentra en un montón de aspectos distintos. Podríamos hablar de drenaje, contracción de liquidez en términos generales, economías emergentes. Un riesgo para los mercados también. O sea, un dólar tan alto ya no es bueno para nadie, ¿de acuerdo? Y estamos en niveles sustancialmente altos descontando lo que estábamos diciendo antes, descontando esa expectativa de la postura de la Reserva Federal. Veremos, porque este mes tenemos reunión de la Fed y hoy vamos a hablar de un par de variables muy importantes justo antes de esta reunión de la Reserva Federal. A todo esto que seguimos viendo, Bitcoin y SP500 como activos de riesgo en general, fijémonos la correlación que está empezando a alcanzar. Y claro, no es de extrañar, de hecho, que estemos viendo, para empezar, SP ligeramente corrigiendo. Cuidado porque empieza o podría estar llegar a punto de perforar niveles muy importantes, ¿no? Sobre todo cuando ponemos media móvil de 200 como esa referencia, todavía parece que la tenemos bastante lejos en semanal. En diario nos vamos acercando bastante más. O sea que, a priori, si el sentimiento sigue, incluso no habría nada que impida que el SP incluso pueda llegar a nivel de media móvil de 200 en gráfico diario. Pero lo que decimos, hablamos de una correlación entre SP y Bitcoin también. O sea, Bitcoin parece que no levanta cabeza. De momento no es que se desplome, pero parece que intenta testear ese soporte, el 90.000, pero bueno, va al menos por la parte de máximos, va perdiendo un poquito de fuerza, ¿no? Pese a todo. La parte de los mínimos se mantiene intacta, es lo que decimos, por eso hablamos de un factor de soporte, pero el riesgo estaría en perforar este nivel de 90, que básicamente a priori nada impediría que llegase incluso al nivel de
lo que decimos de media móvil de 200 en gráfico diario también, ¿no? Muchos analistas técnicos están empezando a mirar pues muy de cerca este hombro cabeza a hombro. Ya sabemos que la proyección de un hombro cabeza a hombro, y disculpad que meta mucho de técnico, no lo suelo meter, me gusta más la macro, pero bueno, es lo que muchos están mirando también, ¿no? Como ese riesgo implícito de mayores correcciones en vista de todo lo que está ocurriendo en el mercado. Lo que decíamos antes, al principio del vídeo, nóminas no agrícolas, semana pasada, el viernes, fueron bastante buenos los resultados, pero hicieron caer el mercado. Es lo que decíamos, o sea, esa narrativa de cuanto peor mejor y cuanto mejor peor vuelve a manifestarse en la actualidad en vista de que cuanta más fortaleza muestre la macro y sobre todo la inflación, que luego lo vamos a hablar, más complicado es que la Fed baje tipos. Entonces eso le añade un riesgo adicional a toda esa narrativa que parece que cada vez va más en aumento y hace sobre todo contraerse mucho a los mercados. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Bueno, como decíamos, agregó Estados Unidos 256.000 nuevas nóminas en el mes de diciembre. Sería la mayor cantidad desde marzo y justamente por encima de la mayoría de las previsiones, lo cual, pues eso decimos, dato bueno, pero que se lo toma mal el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo también? Aquí lo tapa justamente el promedio a 3, pero el promedio a 6 meses, que es el que comentamos justamente aquí, es el más alto desde julio, 165.000, que os lo digo, lo tapa justamente la etiqueta del promedio de 3, pero bueno, vemos fortaleza a priori en el mercado laboral. Cuando lo desgranamos un poquito, compartía esta imagen Charlie Vilello y lo que vemos es que este crecimiento que hemos estado viendo principalmente viene de 3 sectores. Por un lado, pues atención sanitaria, toda la parte de lo que sería el healthcare, luego por otro lado comercio minorista, ocio y hostelería. Esto de forma implícita indica que hay consumo, no sé si me explico, o sea, indica que es normal incluso que la Fed se piense dos veces bajar tipos o no, porque hay un crecimiento sostenido tanto de PIB como del lado de empleo, sobre todo industrias que demandan ese consumo interno también. Entonces, es relativamente normal estar viendo lo que estamos viendo. Y sobre todo en la parte del desempleo también, bajaba a 4,1. Esto es lo que decimos, añade todavía más presión a un mercado que está muy expectante en primer lugar de las expectativas de la Fed y luego por otro lado del ascenso de Trump justamente este mes, que ya falta muy poco, ¿no? Veíamos justamente pues toda esa contracción al 4,1 y bueno, pues todas las referencias significativas que llevaron a esa reducción del nivel anterior al nivel en el cual nos situamos justamente ahora, ¿no? Lo que decíamos antes, probabilidad implícita de recortes en el mes de, o sea, en el mes no, en año 2025 y hablamos de 1,2 recortes. O sea, veníamos, si nos damos cuenta, fijémonos de diciembre, ¿no? Cómo veníamos en cuanto a la expectativa y cómo nos estamos ahora acercando a un nivel mucho más bajo. Y esto es normal, quiero decir. Démonos cuenta que incluso las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, a ver, son encuestas y son preliminares, pero bueno, las tenemos ahí y lo que estábamos viendo era justamente un aumento, ¿no? O sea, vemos que tanto a 1 como a 5 años vista aumentaron a sus niveles más altos en un año y se sitúan ambas en 3,3. Claro, ante una expectativa de inflación de 3,3 y ligeros repuntes inflacionarios que estamos viendo y sobre todo crecimiento en la parte de PIB y de empleo, pues es normal que el mercado se esté pensando lo que decíamos, de que incluso haya menos recortes en términos generales. Creo que es obvio y bastante lógico al respecto, ¿no? Cuando nos vamos, sin embargo, a esto, que es la incertidumbre inflacionaria, básicamente. Sí que es verdad que hemos visto un aumento significativo durante el último año, pero es lo que comentamos aquí. Sin embargo, sigue estando muy por debajo de niveles observados en los años 70, es decir, nos tendríamos que remontar a niveles más catastróficos a lo largo de la historia para acercarnos a, no sé si a una digamos, a un resultado, a un efecto similar, pero bueno, en términos comparativos, al menos estamos ahí. Estamos hablando de una inflación persistente, estamos hablando de riesgos inflacionarios, pero no al 6, al 7 o al 8, ¿no? Sino que nos mantenemos en niveles que se alejan del objetivo, pero que ponen en un aprieto a la Fed, pero que no nos acercamos al menos a niveles como los que hemos podido llegar a estar viendo bastante más atrás en la historia. A todo esto que vemos, pues vemos cierto grado de correlación en el 10 años con lo que sería el terminal rate, ya sabemos el tipo de interés en el cual la Fed, digamos, la tasa neutral de la Fed, ¿no? Ese nivel en el cual a partir de ahí se mantiene una contracción en la economía, pero no en exceso para generar una recesión, y ese nivel óptimo para controlar la inflación, lo cual es una tasa un tanto compleja a veces de situar, pero sí vemos una relación, y esto nos indica al final que aunque muchos digan que la Fed no controla los tipos a largo plazo, y yo estoy bastante de acuerdo realmente con eso, vemos una correlación en cuanto a lo que serían esas expectativas de cara justamente a futuro, ¿no? Lo estamos viendo precisamente en este nivel de aquí. Cada vez que sube más, pues vemos al final ese tipo de correlación, que es lo que vemos arriba, transformado en una ratio justamente abajo, ¿no? Claro, esto es curioso porque
lo compartía Subutrade y claro, esto es curioso, ¿no? Porque por un lado vemos, como decimos aquí, la relación total de opciones de compra y venta sigue siendo muy elevada, incluso a pesar del reciente retroceso en las acciones, es decir, de ese nivel que estamos hablando justamente ahora en el SP. Vemos un retroceso, vemos presión en la parte de máximos, vemos incluso riesgos de lo que decíamos justamente antes, de perforar precisamente esos niveles de suelo que nos lleven incluso a lo que decimos, incluso a testeos de media de 200. Pero más allá de eso, cuando observamos el nivel de opciones de compra, ¿de acuerdo? Nos estamos dando cuenta de que estamos en niveles, fijémonos, altos, incluso con el retroceso que estamos viendo ahora. Y esto es la relación no put-call, sino call-put. Es decir, cuanto más sube esta ratio, más, digamos, hay más calls que puts, se entiende, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, ¿cómo lo podemos llegar a interpretar? Pues evidentemente con un, digamos, sentimiento alcista de cara al mercado. Eso por un lado, pero luego por otro lado lo que sí vemos es que, claro, cada vez que hemos llegado y sobrepasado estos niveles de promedio mensual, ¿de acuerdo? De la media mensual, disculpadme que a veces se me va el ratón, de la media mensual, ojo con esto, porque lo que se suele ver por lo general, sobre todo os invito a mirar esta parte de aquí que es fundamental, son correcciones en el mercado, correcciones, cuando alcanzamos niveles superiores a esta línea que estamos viendo justamente aquí, ¿de acuerdo? Es lo que decimos, ¿no? O sea, este nivel se vio por última vez durante todo ese gran mercado alcista, sobre todo año 2021, antes del 2022, que fue ese mercado bajista provocado entre muchos factores por la subida de tipos. Ese mercado tan alcista del año 2000, segunda mitad 2020, pero sobre todo 2021, estamos en estos niveles y luego vimos una corrección importante. Aquí no somos agoreros de nada, pero al final son interesantes este tipo de expectativas o estadísticas, mejor dicho, porque pueden llegar a suponer un factor bajista a largo plazo. Pero bueno, de momento, como muchas veces decimos, el mercado sigue siendo alcista hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, fijémonos en esto. Esto sí que es cuanto menos curioso. Démonos cuenta que, digamos, lo que estamos viendo aquí es, en general le pondríamos este título. Optimismo extremo suele ser indicativo de compresión o de contracción o de corrección en los mercados. Démonos cuenta, lo que estamos viendo son, digamos, es una comparativa entre ETFs apalancados de largos versus inversos. Cuando hablamos de ETFs inversos, recordemos que es una manera de ir en corto, de ir bajista en el mercado, pero yendo al contado. ¿Me explico? E incluso ahorrándonos swaps, overnights y comisiones que suelen pagar en derivados. Por eso mucha gente utiliza ETFs inversos. Pero por un lado tenemos ETFs inversos, que es para cubrirse, para ir en corto en el mercado al contado. Y luego por otro lado vemos ETFs en largo apalancados, ETFs por 2, por 3. Significa que si el SP sube un 5, un ETF apalancado largo sube un 10. Y esto se utiliza mucho cuando hay, digamos, mucha exposición y sentimiento incluso de riscón, menor aversión al riesgo y mayor exposición. Entonces, esto sí que es curioso porque cuando vemos la comparativa en billions, démonos cuenta en el AUM, que se le suele llamar activos bajo gestión, Assets Under Management, lo que vemos es casi 119 billions de esos ETFs apalancados en largo contra ETFs inversos, es decir, esos ETFs que irían en corto, por valor de no llega a 11 billions. O sea, la comparativa de lo que estamos viendo lo transformaríamos también en un relativo y veríamos que estamos 11 veces largos, apalancados respecto a inverso, es decir, respecto a ir en corto o a cubrirse. Hasta aquí creo que esto explica un poco también el posicionamiento de las opciones, el posicionamiento en general, pese a toda la narrativa, pero, y le metemos un gran pero, ojo con todo esto porque por lo general, cuando hemos estado viendo esto, luego el mercado ha tenido contracciones fuertes. Es decir, cuando nos excedemos un poco en esta comparativa, en esta relatividad tan divergente, con muchísima más exposición del lado largo apalancado versus la parte corta al contado, suelen también haber correcciones. Así que cuidado con esto, porque digamos que de momento la fiesta sigue, pero estamos con unos niveles de euforia un tanto altos, ¿no? Lo que sí es verdad y lo que sí es cierto es sobre todo la parte de la disminución de la demanda por parte de inversores profesionales. Claro, esto es curioso. Por un lado vemos el SP, línea azul claro, y línea azul oscuro es la demanda de inversores profesionales en este caso, y esto puede adelantar, lo que decimos aquí, sugiere la posibilidad de una elevada volatilidad en las acciones. Creo que es obvio y normal, pero sí que es verdad que es curioso porque por lo general han llevado correlación, ¿no?
en la parte larga, digamos, la parte alcista del mercado. Pero ahora hemos visto una gran salida o menor demanda, podríamos llegar a decir. Sin embargo, y esto es una parte reflexiva, justamente cerquita de terminar ya, digamos, ya hemos pasado 2024, ¿no? Pero creo que conviene evaluar de dónde vino esa rentabilidad, no solo del año 2024, fijémonos, y es que lo que decimos, bueno, aquí me disculparéis, últimos 5 no, últimos 4, esto me pasa por ir rápido, últimos 4 años, desde el año 2020 al 2024, el SP ha subido un 97%, se dice pronto, pero es un montón, y cuando lo desgranamos, empezamos a, digamos, descubrir que se debe principalmente a los earnings. Sí que es verdad que hay una parte de dividendos, sigamos esta leyenda para interpretarlo bien, que sobre todo se reinvierten y al capitalizarse año tras año contribuyen casi lo mismo o en casi la misma proporción que la expansión de múltiplos. Vale, todo muy bien, tendríamos esta parte, digamos, expansión de múltiplos, la parte de los dividendos, pero no es por nada, señores. Lo que más manda aquí es el beneficio por acción. Son los beneficios empresariales los que han marcado incluso el rumbo de los últimos 4 años en general, ¿no? Entonces, podríamos incluso separarlo, ¿no? Como compartía justamente Carson, y diríamos que en el momento en el cual separamos el componente de crecimiento de las ganancias, lo podemos hacer en dos partes, ¿no? Por un lado, crecimiento de las ventas y por otro lado, expansión de márgenes. O sea, cuando al final acabamos viendo esto, crecimiento en ventas, ¿de acuerdo? Y expansión de márgenes, una parte significativa, ¿qué vemos? Que no se trata de una burbuja, al menos. Puede que estemos hablando de un mercado pues, con valoraciones exigentes, con mucha subida, con mucha fortaleza y con mucho crecimiento detrás de las acciones y de la parte de los márgenes, porque si no hubiese eso, ahí hablaríamos de una burbuja. Es decir, hablaríamos de una burbuja en un entorno en el cual solamente se depende de expansión de múltiplos. Es decir, la parte especulativa que le exige el mercado a largo plazo. Pero aquí vemos un crecimiento del múltiplo que tuvo un impacto, lo puede tener, sí, pero en proporción tenemos mucho más de lo otro. Por lo tanto, nada de esto, ni expansión, digamos, ni expansión de márgenes, ni crecimiento de ventas, lo veríamos en una burbuja. Por lo tanto, es un factor positivo pese a todo. Y ya terminando, últimos datos macro de esta semana, importantísimos, justo antes de la reunión de la FED de este mes. Sobre todo IPP mañana en Estados Unidos, IPC principalmente Estados Unidos también, aunque tendremos España y Reino Unido. Y la parte importante, ventas minoristas. Luego vamos a conocer inventarios de crudo, PIB, PIB de China e IPC de la zona euro a lo largo de toda la semana, pero le pondremos el foco en IPC Estados Unidos, en IPP Estados Unidos y en la parte también de ventas minoristas, que también marcará mucho el rumbo de cara al posicionamiento de la Reserva Federal. Y también, como no podía ser menos, empezamos nuevamente con temporada de resultados. Y esto es curioso porque por lo general empiezan los bancos, pero el viernes. Y ahora vamos a ver que empiezan los bancos, eso sí, pero empiezan el miércoles. ¿De acuerdo? Así que bueno, veremos ese factor añadido a los datos macro que hemos estado comentando antes. Pero no es tanto eso a lo que me quiero referir. A donde quiero llegar es en donde hemos puesto la flecha aquí. Ojo con Taiwan Semiconductor. Presenta resultados el jueves. Si son buenos o son malos, cuidado porque puede arrastrar Nvidia. Y si arrastra Nvidia, Nvidia va a arrastrar a todo el mercado en general. Por lo tanto, estamos ante una semana clave. Macro, micro, un sentimiento de mercado cada vez más tenso y un SP a punto de perder niveles muy importantes junto con otros activos de riesgo como es Bitcoin también. Así que una semana más que interesante, empezamos de menos a más para variar, muy característico esto, pero bueno, seguiremos en próximos vídeos comentando toda la última hora y los mejores insights. Soy Franco Machiavelli, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.